Vamos a hablar sobre el precio de los combustibles porque no entendemos en qué consiste la fórmula que rige nuestra ley de hidrocarburos. Vamos a hablarlo con el analista financiero Luis Veras. Bienvenido, Luis, qué bueno recibirte. Muchas gracias, Miralba. Buenas tardes, Cavada, Pinky. Un placer tenerlo de regreso. Hablemos de la formulita. Sí, bueno, fíjate, tenemos aquí la fórmula, pero yo creo que lo que más confunde es el factor que incide en la fórmula. Vamos, ¿cuál es el factor? ¿El ad valor en aquel? No, no es el ad valor. El ad valor es otro factor importante a tratar también porque pues, el tema impositivo. Pero el mayor quizás error de percepción que hay es que el precio depende directamente del precio del petróleo. Y recordemos, por lo menos la última vez que yo revisé, a los vehículos no le echamos petróleo, le echamos combustible. Un derivado. Es un derivado del petróleo. Entonces hay muchos otros factores que entran en juego al momento de producir el combustible, y por eso el combustible no siempre tiene una relación directa con el precio del petróleo como tal. Entonces, por ese motivo, en la fórmula, las personas, la mayoría piensa que lo que se inserta es el precio del petróleo, y no es el precio del petróleo, sino es un precio que se publica por una publicación llamada Platts, que recoge los precios promedio de exportación de los combustibles terminados desde el Golfo, Arábigo. de México. El Golfo de México. Exactamente. Entonces, tomando esos precios promedio, precios reales, no precios de mercado, porque ese es otro detalle. Los precios bursátiles que vemos en los mercados financieros son precios resumidamente, de un instrumento a futuro, claro, a corto plazo, a futuro a unas cuantas semanas, pero es un precio a futuro, y ese precio es utilizado como referencia para realizar operaciones financieras, para protegerme o, amarrar un precio del petróleo, y eso les ayuda a los que son productores de combustible. Pero en nuestra fórmula, como somos un país que mayormente el combustible es importado, el precio que se inserta no es el precio del petróleo, ni el precio a futuro del petróleo, sino es este precio promedio de los combustibles, precio de exportación, que es recopilado y publicado por Platts, que es una información que tristemente no está disponible públicamente, porque precisamente esta empresa Platts se dedica a eso, a recopilar esta data y a venderla. O sea, se requiere una suscripción bastante costosa para tener acceso a estos precios, pero son precios que son... entonces, ese precio promedio del combustible es el que se inserta en la fórmula, que tiene ya otros elementos, pero yo entiendo que quizás ese detalle es lo que muchas veces confunde a la población con respecto al precio del petróleo. ¿Qué sucede? Muchas veces vemos el precio del petróleo subir o vemos el precio del petróleo bajar, pero efectos en la línea de suministro o factores que han ocurrido, o huelga de los trabajadores, o problemas de transporte, a veces afectan el precio del combustible terminado en una dirección opuesta que el precio del petróleo. Ahora, Luis, una pregunta, y escúchame que te interrumpa. ¿Sí? A veces nos han explicado que salimos a comprar combustibles ya terminados, porque aquí no tenemos la capacidad de la refinería. Bueno, se ha dicho, primero es una tecnología bastante obsoleta, y lo poco que se puede aquí procesar o refinar de los combustibles hay que mezclarlo para poder llegar a un nivel de octanaje o de cosa que no contamine a unos niveles mínimos. Ahí estamos rozando cualquier sanción que nos quieran poner. Pero siempre nos han dicho, no, compramos combustible a futuro y a largo plazo. Sin embargo, empieza a nevar en Texas, una cosa que es de locura,
y entonces eso influye rápidamente, pero ya no compramos a largo plazo. Ya supuestamente ese combustible que le voy a echar este viernes ya no lo habíamos comprado. ¿Cómo una nevada de hace 3 días me va a influir ahora en el precio? ¿Por qué pasa eso? Sí, bueno, porque el precio de exportación al cual venden ya los exportadores en el Golfo de México desde los Estados Unidos, son precios que van a depender de las situaciones actuales de ese momento y también de su previsión para poder completar el suministro de petróleo que necesita para producir combustibles. Es decir, aún el combustible que yo estoy vendiendo hoy como productor, digamos, de combustible terminado en los Estados Unidos, el precio que yo estoy vendiendo hoy, obviamente si veo que en los mercados del precio del petróleo sucede algo que me va a impactar el precio del petróleo que me va a llegar dentro de 4 semanas, como quiera ya eso incide en mi precio de hoy, porque yo pudiera, si quisiera, retener parte del combustible que ya yo terminé y venderlo un poco más caro más adelante. Entonces, ahí sí ocurre un efecto de mercado y el mismo productor, como respuesta a eso, si los otros factores no les son adversos, entonces sí sube, tiene ese impacto porque ellos siempre calculan su precio en función del costo de reemplazar los insumos. Y el petróleo es uno de los insumos del combustible, pero realmente hay muchos otros. Y creo que un ejemplo muy notorio fue el año pasado. Recordemos que en un momento dado los precios del petróleo llegaron, por lo menos en papel, a cero, y de hecho llegaron a negativo. Y precisamente en esa misma semana, los precios de los combustibles terminados, de hecho subieron bastante, porque el problema era un problema de suministro, básicamente. En el caso del petróleo, el problema de almacenamiento, no había ya hacia dónde enviar nueva producción, pero entonces por ese motivo se preveía no producción, y al preverse no producción de combustible, entonces el combustible que ya existía se convierte en un bien más costoso, y eso sucede, y sucede también debido a otros factores en otras circunstancias. De hecho, yo les recomiendo a la población que si quiere darle un seguimiento al posible precio del petróleo, de los combustibles que tendrían este viernes, en vez de darle seguimiento al precio del petróleo, que busquen el precio del combustible terminado en los Estados Unidos, y eso le va a dar una muchísimo mejor fotografía de si el precio va realmente a subir o a bajar. ¿Se corresponde realmente con los mercados internacionales los aumentos que hemos visto en las últimas semanas de los combustibles? Sí, realmente sí. En los Estados Unidos ha habido un incremento importante. Ahora bien, esto no significa que nuestra digamos, manera de calcular el precio no tenga debilidades. Ojo. O sea, estamos hablando ciertas cosas que quizás confunden a la población y son en lo que quizás la población más se enfoca, pero en realidad sí hay algunas, digamos, debilidades, sobre todo por el hecho de que está muy cargado de impuestos, y los mismos impuestos que tiene el combustible también tiene una formulación que no necesariamente mantiene una correlación con el impacto económico de los cambios de los precios. Me explico. De todos los impuestos que se cobra al combustible, cerca del 70%, 75%, cerca de un 80% realmente, son fijos por galón. Es decir, en esos casos, en esa porción del impuesto, se cobra un valor fijo por cada galón vendido. Por lo tanto, en este caso, en esta proporción de esos impuestos, para el gobierno le es, digamos, irrelevante que la gasolina se venda a 100 pesos o se venda a 300, porque seguirían cobrando la misma cantidad, que creo que son como 70 y tanto de pesos por galón. En ese tramo entiendo, a mi parecer, que realmente es un monto bastante alto, que en el pasado funcionó, fue un mecanismo rápido quizás de buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales, pero yo entiendo que hemos
cambiado bastante en los últimos 20 años y quizás es momento para revisar la porción de los impuestos digamos, de la fórmula. Pero repito, los impuestos sí están preestablecidos y realmente no... el movimiento que hemos visto sí realmente se corresponde a la fórmula como tal. Ahora, el problema está en que la fórmula contiene, digamos, estos niveles de impuestos, pero es importante resaltar que a veces muchas personas dicen, bueno, lo suben para cobrar más, y realmente no es el caso, porque si hubiese un error en el cálculo, si hubiese un error en el cual la fórmula, digamos, está cobrando más de lo que debiera, ese excedente, quien se quedaría con ese excedente es el propietario de las bombas, no sería el gobierno, porque el gobierno, como ya dije, tiene un monto que es fijo por galón y sí tiene un porcentaje, un 16.5%, que sí es variable, pero ojo, a medida que sube el precio del combustible, se venden menos galones. Entonces, la porción que es fija, por ahí reduce su ingreso. Por lo tanto, realmente al mismo gobierno no le conviene subir el precio del combustible, porque mientras se mantiene en un precio más asequible, se venden más galones y entonces cobra más por concepto de ese impuesto que es fijo y que no es variable. La porción variable, como decía, es aproximadamente apenas un 16% del total de los impuestos que se cobran. En su discurso del 27 de febrero, el de rendición de cuentas, el presidente Abinader hablaba de la posibilidad de cambiar la ley de hidrocarburos y mencionaba que no depende siempre del ministro de Industria y Comercio ese precio, esa fluctuación, esa fórmula. ¿Sería esa la solución? ¿Que se vaya directamente a la Constitución o no sé dónde para modificar la ley de hidrocarburos? Claro, ciertamente es revisable, yo entiendo que sí. Es revisable, es mejorable. La ley tiene ya 20 años. ¿Qué tú sugerirías que se cambiara, que se ajustara de esa ley para que sea? Yo creo que el problema es como la transparencia, que la gente no comprende cómo se calcula la famosa fórmula. Lo que sucede es que también hay detalles de la fórmula que, por ejemplo, hay una porción que suma el costo de seguro del transporte marítimo. Y el precio para calcular ese promedio, se saca el precio promedio de las 10 aseguradoras en el país más grande. Entonces, ese es un detalle. También, por ejemplo, hay una pequeña porción que estamos hablando de elementos que no inciden mucho, inciden quizá un peso, 2 pesos por galón, pero son pequeños factores que realmente no es información que está disponible abiertamente al público. El público solamente se remite al precio del petróleo y entonces esto es lo que causa confusión. Yo no visualizo el que haya que sacar esos otros elementos de la fórmula porque ciertamente hay gastos de transporte, hay gastos de flete y sí tienen que incorporarse en la fórmula y van a tener que surgir información que no está, digamos, públicamente disponible, pero quizás sí convendría una explicación un poco más clara sobre cada uno de estos elementos y quizás en algunos casos también publicar los insumos de la fórmula. El problema está en que el número que más afecta es el número que ya comenté, que es el precio promedio de los combustibles, que es publicado por Platts, el cual solo se obtiene por suscripción y precisamente como acuerdo de la suscripción que uno contrata, es un precio que uno no puede publicar. Es decir, el gobierno no puede decir, mira, este es el precio que me dio Platts, porque es información privilegiada que solo se obtiene por suscripción.